Listo. Entonces vamos a hacer un recorderis corto de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada pues vimos como una introducción muy corta a este libro, ¿no? Bueno, no tan corta porque siempre duramos 2 horitas en casi la introducción, ¿sí? Y vimos que en este libro se repite lo mismo que estaba en los anteriores libros de Éxodo, Levítico y Números, ¿sí? Acá Moisés lo que hace es hacer un recorderis de todo lo que pasó en estas épocas, ¿sí? Todo lo que vivió el pueblo a lo largo de, pues, de estar en medio del desierto, de estar en medio de allí, ¿no? Vimos y empezamos a ver la importancia de este libro de Deuteronomio con como cuando es Jesús tentado, ¿sí? Cuando Satanás coge y lo prueba y él le pone 3 pruebas o 3 maneras de probarlo, ¿cierto? En la que casi siempre todo ser humano es probado y es a través primero de las necesidades físicas o materiales, ¿cierto? Que vimos que Yeshua le responde directamente con Deuteronomio. También vimos que le puso a prueba lo que es la tentación, ¿sí? De que no tentar a Dios, no debemos tentarlo, no debemos pensar que Él no puede hacer las cosas, Él la puede hacer, pero según a su voluntad, ¿sí? Y eso también, pues, Yeshua le respondió totalmente con la palabra. Y la última tentación, ¿qué fue lo que le dijo? Si postrado me adorares, yo te voy a dar todos los reinos de esta tierra, ¿cierto? ¿Y qué le respondió Yeshua? Solo al Señor tu Dios adorarás, ¿por qué? Y solo a Él servirás, ¿no? Entonces, a Él solo debemos adorar, a Él solo debemos servirle. Y vimos que esto también se encuentra en Deuteronomio, ¿cierto? Entonces, 3 textos de los cuales Yeshua habló son basados en Deuteronomio. Y se puede decir que este libro, pues sin ninguna duda, pues posiblemente era el favorito de Yeshua, más que fue el que más citó a lo largo de todas sus enseñanzas, ¿sí? Y recordemos que, ¿qué debemos hacer para que Dios nos use? Vimos 3 pasos, ¿cierto? Ser una persona de oración, ser una persona que conozca la escritura, la Torá, ¿cierto? ¿Qué es lo que habla en ella? Para yo ahí sí poderla compartir, ¿cierto? Ser como Esdras, como ya lo vamos a ver más adelante en el libro de Esdras. Esdras que hizo, quiso inquirir en su corazón el conocer, el aprender, el compartir las escrituras, ¿sí? No solo se quedó con aprender y aprender, sino también que lo podamos compartir. ¿Listo? Y vamos a entrar directamente, hicimos también un recorrido de lo que ya hemos visto, ¿sí? Y vamos a entrar directamente ya al tema central. Voy a devolverme un poquito, ¿sí? Para no quedar como tan perdidos, ¿sí? Y retomar un poquito ya más directamente con el tema, ¿sí? Recordemos que vimos en el tema central, ¿sí? Que este libro de Deuteronomio de en cierta forma nos dice lo que Dios espera de nosotros. Recordemos que Levítico pues hablaba para quién, para el sacerdote, ¿cierto? Y Deuteronomio hablaba más para el pueblo. Acá es donde vamos a ver a lo largo de este libro qué es lo que Dios espera de mí como si, como parte yo del pueblo, ¿cierto? Entonces, después de yo haber recibido, haber conocido a Dios, después de que me aparté, recordemos que en Números nos apartamos, nos volvimos al lodo, sí, el pueblo hizo eso. ¿Y qué hizo después? Después, cuando quiso volver, pues ahí nos presentan Deuteronomio
dos opciones. La primera es que recibir los mandamientos, volver al pacto, eso ya lo vamos a ver, a leer ya ahorita más adelante, ¿sí? ¿Dónde se encuentra esto? ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Bueno, entonces, si tú quieres recibir la bendición, pues, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos, seguir a Dios. Ah, pero si quieres seguir tus propios mandamientos, tus propios pensamientos, tus propios deseos, pues entonces estás escogiendo la maldición de acuerdo a las escrituras. Entonces tenemos dos opciones y como lo dice Deuteronomio 30, que ya más adelante lo vamos a leer todo, que dice, pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú pues. Sí, y ahí le da un consejo, escoge la vida. Entonces tenemos que mirar, ¿sí? Si nosotros en qué nos queremos y a qué nos queremos parecer y en dónde queremos caminar, qué queremos, si la bendición o la maldición, ¿sí? Entonces, con este libro de Deuteronomio, pues culmina toda la Torá o todo el Pentateuco, ¿sí? Y eso lo podemos ver acá en Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Dónde está eso de la bendición y la maldición? Recordemos Deuteronomio 28. Están las bendiciones por guardar el pacto. ¿Cómo están las maldiciones por no seguir el pacto? Es decir, las consecuencias por transgredir la Torá, ¿sí? ¿Y qué sigue diciendo? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, si queremos que nuestra descendencia también viva, pues nosotros debemos ser un ejemplo vívido de las escrituras. Debemos practicar las escrituras, ser testimonio vivo de lo que dice el Eterno. Y sigue en el 20, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz, escuchándole y siguiéndole a él, porque él es vida para ti. Ah, entonces si estoy fuera de él, no tengo vida. Porque ¿qué dice? Porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces acá tenemos que ver que tenemos que hacer varias cosas para estar realmente obedeciendo al Eterno. Si escogemos la bendición, ¿qué tenemos que hacer? Atender a su voz, atender a su llamado. ¿Cómo atendemos a su voz y cómo atendemos a su llamado hoy en día que Él no habla directamente, sino nos habla a través de qué? De las escrituras, de la palabra de Dios. Puede que hable también de aquellos que están enseñando las escrituras, pero recordemos que a todos tenemos que pasarlos por el filtro de las palabras del Eterno, ¿sí? Por eso Pablo incluso nos dice en una de sus cartas que cuidado con aquellos que te enseñen. Si un ángel o alguien viene a enseñarte algo contrario a lo que está escrito, ellos están malditos, tienes que cuidarte. Entonces, si yo no quiero caer en maldición, si yo no quiero seguir a una persona que no está conforme a las escrituras, ¿qué debo hacer? Pasar todo lo que estoy aprendiendo en base a las escrituras, revisar si es realmente coherente, si es realmente como dice que se está escrito y revisar si no se contradice con alguno de los otros libros de la escritura. Recordemos que toda la suma de la verdad, la suma de tu palabra es la verdad. O sea, la suma de los 66 libros de pasta a pasta son las que me van a decir la correcta interpretación de las escrituras. No puedo decir que en Génesis dice esto y preciso Apocalipsis me dice otra cosa, entonces debo mirar si estoy interpretando bien, si estoy sacando las cosas bien o definitivamente me estoy yendo para otro lado, ¿cierto?
Entonces, Él nos da la libertad de elección, nos da la libertad de escoger. Ahí es donde podemos decir que no somos simples marionetas del Eterno, que Él nos escoge y nos dirige hacia donde Él quiere que vayamos. No, Él nos da la opción de elegir, Él nos da la opción de tomar si la bendición o la maldición, incluso aunque hayamos fallado, como en este caso el pueblo falló para la época de Números cuando pasaron los 40 años en el desierto. Vimos cuánto murmuraron, cuánto criticaron, cuánto tentaron al Eterno, ¿cierto? Y cuánta muerte no hubo alrededor de ellos. Por eso hizo lo de la purificación de la vaca alazana, para evitar y para hacer que ellos tuvieran un modo de purificarse al tocar cadáver o al tocar algo muerto, ¿sí? Y recordemos que la clase pasada, ya al terminar, vimos que este libro de Deuteronomio es fundamental ¿para qué? Para entender las cartas de Pablo, porque Pablo habla mucho acerca de este libro, ¿sí? Nos habla acerca de todo lo que, de todo lo que tiene que ver con la gracia, de todas, hay cosas, ¿sí? En las que nos habla y a veces pareciera que definitivamente no estuviéramos hablando o entendiendo lo que Pablo nos dice, porque ¿qué es lo que nos dice Pedro acerca de Pablo? ¿Sí? Porque hay tanta controversia acerca de Pablo. Hay unos dicen, no, es que él dice que ya la ley no está y que ahora estamos por la gracia. No, él dice que nosotros estamos por la gracia, que la ley está abrogada, que eso ya no tiene que ser, que está anticuada, entonces no debemos de seguirla, que por eso es que nosotros damos latigazos. Hay varias personas que dicen, es que leas el libro de Gálatas y verá que es que ahí a usted le da latigazos y le dice que la ley no está, que la ley está abrogada, que la ley no sirve, ¿sí? Pero es verdad lo que está diciendo Gálatas. De verdad, Pablo quiso decir eso cuando dijo yo soy fariseo de fariseos, cuando un fariseo que era lo que más estudiaba, la Torá, ¿sí? Entonces esto es algo que nosotros ponemos también y decir, bueno, entonces, ¿qué pasaba realmente con Pablo? ¿Realmente él estaba enseñando la Torá o estaba enseñando otras cosas, ¿sí? Antes de seguir, voy a saludar a Nasli, que acá hace poquito entró, Vero y Nacho y Amparito. A los demás no sé si los saludé, creo que a Isa no, creo que a los demás sí. Igual bienvenidos a todos y no los he saludado a cada uno, ¿listo? Bueno, y viendo acá el ver que a Pablo lo han entendido mal, tanto que hasta los judíos dicen que es un traicionero, ¿sí? No quieren saber nada de él, ¿sí? Entonces debemos entender, ¿sí? ¿Por qué Pablo dice que estamos en gracia y no en la ley? ¿De qué ley está hablando? Ya lo hemos tocado en el curso básico, que hay dos leyes y que hay una en la cual Pablo se basa más que en otra, ¿sí? Entonces debemos entender mucho esto y por eso Pedro nos dice lo siguiente en la segunda carta de Pedro 3:15 en adelante. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, acá ya está hablando de Pablo, del apóstol Pablo, y dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea que a Pablo las están utilizando todas estas cartas de Pablo, que son casi 13, las han utilizado y las han mal interpretado. ¿Por qué? Porque la sacan fuera de contexto, la traen a una cultura totalmente diferente a la que es la de Pablo. Pablo era un hebreo desde la A a la Z, él no se cambiaba, él antes decía yo soy fariseo de fariseos, ¿sí? Por eso es que debemos de entender tanto la cultura,
tanto el modismo, ¿sí? Cómo ellos se portaban, cómo estaban a nivel político, para nosotros poder entender qué es lo que Pablo quería decir a través de sus cartas. Y mucho más, el conocer la palabra en la que Pablo se basaba. ¿Cuál es la palabra en la que Pablo se basaba y que era lo único escrito en su momento? El Tanakh, ¿sí? El Antiguo Testamento. Lo que son los evangelios, los que son las cartas paulinas, incluso las cartas de él no sé, mismo se iba a poner a decir y decir, yo Pablo digo tal cosa, pues imagínense eso ya hubiera salido linchado por todos los judíos que lo habían escuchado, ya había sido linchado por aquellos que realmente amaban las escrituras, ¿sí? Por lo menos los de Berea, que cogieron y mientras que él les enseñaba, cuando lo escucharon, fueron a sus casas y escudriñaron en las escrituras a ver si era verdad, no lo hubieran linchado si realmente hubiera dicho, no, es que yo digo esto, esto y esto, sin hablar de lo que realmente y coherente con lo que dice el Antiguo Testamento o el Tanakh, definitivamente estaría mal, ¿cierto? Por eso es que nosotros debemos ver hasta qué época realmente se compiló el Nuevo Testamento, que eso fue más o menos hasta el 400 después de Cristo, donde ya se pudo decir que era parte de las escrituras. Antes de eso, solo tenían el Tanakh, solo tenían el Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos entender que el Nuevo Testamento en realidad son comentarios del Antiguo Testamento. Si entendemos esto, pues podemos entender mucho más lo que Pablo quería decir. Por eso es que acá Pedro nos dice que entre los cuales hay difíciles de entender. ¿Por qué? Porque si no entendemos el Tanakh, sí que menos vamos a entender lo que quería decir Pablo en sus cartas, ¿sí? Y dice, los cuales los indoctos e inconstantes también tuercen como también las otras escrituras, o sea, no tuercen solo las cartas de Pablo, sino también otras como los evangelios, como las cartas generales e incluso alguna de las profecías que ya había, que tocan algunos temas en cuanto a doctrina, ¿sí? Entonces, y sigue diciendo, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Siempre hacer y mirar si realmente lo que nos estamos aprendiendo, lo que estamos mirando, va conforme a las escrituras, que no estemos mirando o aprendiendo cosas que no vayan conforme al Antiguo Testamento, realmente a la palabra en la que se basaban los testamentarios o los del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, para entender muy bien qué es un indocto, es aquel que no ha entendido y no ha leído la ley de Moisés, es decir, no va a poder interpretar correctamente todo el Nuevo Testamento, porque hay muchas cosas que se basan a lo largo del Tanakh, ¿sí? Que Yeshua incluso ni siquiera llegó a explicar, por lo menos él nunca explicó qué era esto del nuevo pacto, ¿sí? Es el nuevo pacto donde lo encontramos en el Tanakh. Ya ahorita sabemos que es en Jeremías 31 al 33, ¿cierto? Pero antes que no sabíamos, antes que ni siquiera nos habían explicado que eso era el nuevo pacto, nosotros qué pensábamos que era el nuevo pacto, que Yeshua vino y murió por nosotros y nos rescató. Eso era, pensábamos que ese era el pacto y esa era la salvación, ¿cierto? Cuando, ¿qué pasaba? Yeshua, ¿cuántas veces les predicó o les dijo a sus discípulos que esa era la salvación o que ese era el método de salvarlos? Como tres veces, y si no son menos, y de las cuales casi siempre le decían, ni te pase, ojalá no te pase eso, ay, no, que eso no, se asustaban, no entendían, ¿cierto? ¿Por qué decía eso? Entonces, por eso, para poder entender y para en vez de ser un indocto, ser más bien un docto en las escrituras, o sea, ser aquella persona que entiende las escrituras, tenemos que leer ¿qué? El Antiguo Testamento, entenderlo muy bien para ahí sí poder entender
lo que dice Pablo en cada una de sus cartas y el resto de los escritores, ¿no? También los inconstantes, ahí nos habla de que los indoctos y los inconstantes transgiversan las escrituras para su perdición, perdón. Entonces, ¿qué son los inconstantes? Son aquellos que no tienen constancia. Hay unos que dicen, ay, mira, leo este libro, ay, sí, ya me cansé, voy de una vuelta y después de 6 meses, ay, venga, empiezo otra vez. Y eso es inconstancia, que un día sí, un día no. Este día estudio, este día no estudio y así se la pasan con muchas interrupciones, ¿sí? Dependiendo también de cómo esté su intensidad emocional. Ay, hoy tengo mucho ánimo de estudiar, voy a estudiar. Ay, mañana amanecí que no quiero mover un dedo, no muevo un dedo, ¿sí? Cosas así. Esa es la inconstancia. ¿Qué pasa? Si nosotros no queremos ser inconstantes, pues tenemos que vencer también nuestra emocionalidad, buscar al Eterno sin importar si estamos contentos, tristes, rabiosos, si estamos, mejor dicho, en las circunstancias que estemos, ¿sí? Eso es algo que debemos de hacer. Y entre más estemos estudiando las escrituras, empezando desde el principio, no desde la mitad de la película o casi ya al final de la película, que es el Nuevo Testamento, y si entendemos desde el principio todo el plan divino, como lo vamos a venir haciendo, ya vamos en el quinto libro en orden de las escrituras, y vamos a ver que a medida que avancemos, cuando lleguemos a las cartas, cuando lleguemos a todo el Nuevo Testamento, va a ser mucho más fácil entenderlo porque vamos a tener ya algo, una preconcepción de lo que pasó anteriormente en las otras cartas y a nivel histórico del pueblo de Israel, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos ser? Constantes. ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué Pedro estaba escribiendo acerca de esto, de que los indoctos y los inconstantes pues iban a torcer las escrituras? Pues porque en ese tiempo también se estaban levantando eso que hoy utilizan de que por la gracia, pues puedo hacer lo que yo quiera y puedan levantar el libertinaje, ¿sí? Ah, pues como estoy por la gracia, Dios ya me perdonó todo, pues ahora puedo hacer y deshacer y darle rienda suelta a la hilacha, hacer lo que yo quiera, darle rienda suelta a mis deseos, ¿sí? Sin importar lo que pase. Eso no puedo hacerlo, ¿sí? Porque entonces, ¿qué voy a hacer? Seguir transgrediendo y seguir manchando la sangre del Eterno, la sangre de Yeshua que nos rescató, ¿sí? Y eso no podemos hacerlo, ¿sí? Y acá en este libro, en Deuteronomio, es donde se encuentra el mensaje central de Pablo. ¿Y cuál es ese mensaje central de Pablo? Que tú tienes la libre opción de escoger si entre la vida o la muerte, ¿sí? Entre la bendición o la maldición, recordando. Pablo nos recuerda que es por gracia que nosotros volvemos a entrar al pacto por misericordia como un don no merecido, ¿sí? Más no que por eso quiera decir que nosotros podemos hacer y deshacer, no, nuestra vida tiene que mostrar un cambio, tiene que mostrar un cambio radical, ser diferentes a los demás, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros estamos en un cuarto totalmente oscuro y queremos alumbrarlo, queremos ser la luz, ¿cierto? Yo soy la luz de aquella que represento, que es Dios, y yo quiero ser esa luz que también va a impactar a mi generación, a los que están a mi lado, a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a X o Y persona, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener la luz del Eterno. Y si quiero ser luz en medio de la oscuridad, pues ¿qué tengo que ser? Diferente, porque la luz no se mezcla con las tinieblas. Imagínense las tinieblas mezclándose con la luz, no se compacta, por más que tratemos, no se va a poder hacer, ¿cierto? La luz sí la podemos esconder, mas no la podemos convertir en oscuridad, ¿sí? Por eso es que este versículo es el que más se propaga a la hora, ¿sí? Y se convierte y entonces decimos que entonces que por esto que dice Romanos 10 del 8 al 10, ay, por eso es que todo el mundo tiene que aceptar y recibir
al Eterno, pero vamos a ver que este mensaje de Pablo se centra en Deuteronomio, ¿sí? ¿Y qué dice? En Romanos 10 del 8 al 10 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que el Señor, que Yeshua es el Mesías, es vuestro Señor, y creyereis en vuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces acá lo que cogen con este texto es que dicen, si tú confiesas que Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo por ti para salvarte a ti, ya tú estás salvo. Pero realmente eso es lo que dijo Pablo. Vamos a revisar si realmente eso es lo que dice Pablo. Cuando él empieza diciendo, más que dice, ¿qué dice en dónde? En las escrituras, en lo que Pablo se basaba, ¿sí? En el Tanakh. Ah, bueno, ¿qué dice en el Tanakh? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Pero ¿dónde está en todos los libros del Tanakh? Son 39. ¿Dónde está esto que dice acá? Pues este lo está hablando en cuanto a Deuteronomio, ¿sí? Y acá es donde Pablo nos está mostrando el camino para la salvación, ¿sí? Nos está indicando que en Deuteronomio sí está ese camino de la salvación. ¿Y de dónde saca ese texto que acá nos está hablando que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Pues en Deuteronomio 30, ¿sí? Y si nosotros miramos en Deuteronomio 30, 14, ¿qué nos dice? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Diferente? ¿Escribió algo nuevo Pablo ahí de lo que dice Moisés? No, cierto, se está refiriendo a lo mismo que dijo Moisés en Deuteronomio 30. Está citando. Entonces, para entender por qué dice Pablo esto, tenemos que entender Deuteronomio 30, ¿cierto? O si no, pues si no lo entendemos, pues lo vamos a sacar de contexto y eso lo podemos utilizar como pretexto para hacer nuestra propia doctrina. Y eso no puede ser así. Nosotros debemos de basarnos en el contexto de lo que está diciendo Pablo, en qué es lo que él quiere decir, ¿cierto? Entonces, este capítulo que nos va a hablar otra vez de los mandamientos, que qué elección vas a tener que hacer, si la vida o la muerte, ¿sí? Recordemos que ya leímos parte de este Deuteronomio, ¿no? Ahora lo vamos a leer completamente, lo vamos a leer todo, ¿sí? Para poder entender qué es lo que nos dice. Y dice desde el verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la maldición y la bendición que he puesto delante de ti, ¿dónde encontramos la maldición y la bendición? Deuteronomio 28, ¿sí? Ahí nos está hablando de todas las consecuencias si el pueblo no conoce y no sigue realmente al Eterno y le obedece en sus mandamientos. ¿Y qué dice? Y te arrepintieres, o sea, lo primero que sí, bueno, hiciste, te cayeron la maldición, te cayó todo eso, ¿qué tienes que hacer primero? Arrepentirte, ¿cierto? Y dice, y te arrepintieres de en medio de todas las naciones, ¿dónde estamos nosotros? En las naciones. Nos está hablando a nosotros Moisés, imagínate. Increíble, ¿no? Y dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubieran arrojado el Eterno tu Dios, a España, México, Colombia, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, a donde sea que estemos, ¿sí? ¿Qué dice? Y te convirtieres, ¿sí? Al Eterno tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos,
con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y con toda a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios, que está hablando acá el verso 3, que nos va a volver a llevar a la nación. Segundo Éxodo. Si ves, desde la época de Moisés ya nos estaba anunciando lo que iba a pasar con nosotros cuando nos arrepintamos, cuando nos convirtamos, cuando volvamos a Él, cuando quisiéramos obedecerle, ¿sí? ¿Y qué dice desde el cuarto? Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, en cuanto a Israel, nosotros que dónde estamos, en la parte más lejana, ¿cierto? Estamos al otro lado del charco, se puede decir así, al otro lado del mundo, ¿sí? ¿Y qué sigue diciendo? De allí te recogerá el Eterno tu Dios y de allá te tomará, promesa que tenemos todos nosotros. Si seguimos obedeciéndolo, si seguimos con Él, ¿qué va a pasar? Nos va a llevar a la tierra prometida en su momento, cuando Él lo determine. Y sigue en el verso 5. Y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Eterno tu corazón y el corazón de tu descendencia. Ay, entonces, Pablo me decía que yo no tenía que circuncidarme el corazón, pero acá la ley lo dice. Acá me dice, tengo que circuncidarme el corazón y si obedezco los mandamientos, pues también circuncisión en la carne. ¿Sí? Tengo que tener las dos circuncisiones en cuanto al varón, ¿no? Ya es un tema polémico, no vamos a entrar a detalles, pero vemos que acá Pablo también se está refiriendo a esto. Eso no quiere decir que porque él dijo no, que vale más la circuncisión en el corazón que el de la carne, pues en cierta forma sí, vale más, porque ¿qué te sirve a ti tener mutilada la carne, es decir, estar circuncidado en la carne y no seguir a Dios, hacer tu voluntad? De nada te va a servir, porque lo que te entra realmente es que tú obedezcas a Dios de corazón, de sinceridad, ¿sí? Y al hacerlo de sinceridad, pues tú lo vas a reflejar en la carne. Ahí sí tú lo vas a querer obedecer y eso es lo que vas a hacer cuando te circuncides, porque como ya lo haces voluntariamente, por eso empieza acá con la circuncisión en el corazón, acá no empieza hablando de que te va a circuncidar en la carne, sino en el corazón, ¿sí? Y dice, y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Cómo vas a vivir realmente hacia la eternidad? Porque en este mundo todos estamos destinados a morir, pero vamos a vivir en la eternidad si seguimos con Él, si cumplimos lo que Él nos dice. Y sigue en el verso 7. Y pondrá el Eterno tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Es decir, Él va a dar a cada quien según lo que hagan, ¿sí? Esta es la ley de la remuneración, ¿sí? Según como ellos hicieron a sí mismo, van a recibir, ¿sí? Y sigue en el verso 8. Y tú volverás y oirás la voz del Eterno y pondrás por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Sí ves? Primero Él te circuncida el corazón, después tú lo empiezas a amar, quieres obedecerlo y a obedecerlo pues vas a seguir los diferentes mandamientos, entre esos la circuncisión en la carne. Y sigue en el 9. Y te hará el Eterno tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre serás muy fructífero, en el fruto de la bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Eterno volverá a gozarse sobre ti
para bien. Como ya le obedeces, ahora sí se siente orgulloso. ¿Qué padre no se siente orgulloso que sus hijos le obedezcan? ¿No? ¿Cuántos de aquí no le gusta que sus hijos le obedezcan? Todos, ¿cierto? Y sigue diciendo, cuando obedecieres a la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos inscritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos de ti. Entonces, primer punto, no está lejos el mandamiento para que no lo podamos cumplir, ¿sí? Y sigue diciendo, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y acá es donde viene Pablo hablando, o sea, con esto de que el Eterno nos va a traer y vamos a obedecer su voz y vamos a cumplir sus mandamientos, entonces, ¿qué nos sigue diciendo? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, ¿de qué está hablando? Del arrepentimiento cuando ya tú fracasaste, cuando ya tú metiste la pata, cuando abandonaste al Eterno. Como quieres volver, te arrepientes, te conviertes y obedeces al Eterno, ¿cierto? Al hacer eso, ¿qué dice el Eterno? La palabra está muy cerca en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. ¿Qué tienes que cumplir? Los mandamientos, ¿sí? Y sigue en el verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, perdón, la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra en la cual vas a entrar a tomar posesión de ella, ¿sí? Y nos sigue diciendo, mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejes extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, ¿qué dice? Yo os protesto, yo os regaño, yo os advierto que hoy de cierto pereceréis. Imagínense. ¿Qué le está diciendo? Si ustedes no me siguen, pues ustedes van a perecer. ¿Por qué? Porque escogieron la maldición, escogieron la muerte, ¿sí? Y dice, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vivís, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto adelante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que el Eterno juró a tus padres, a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les ha de dar, que les había de dar. Entonces, si vemos el contexto realmente en el que Pablo está hablando, es en aquellos que fallaron, fracasaron, ¿sí? No cumplieron las palabras y quieren regresar al pacto. Y eso es lo que hicimos cada uno de nosotros. Nosotros estábamos alejados del Eterno, pero nos arrepentimos, nos volvimos y queremos seguir lo que el Eterno nos está diciendo, ¿sí? Entonces, acá que nos dice Pablo, la palabra no está muy lejana, no es difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque siempre el Eterno va a estar guiándote, va a estar hablando a tu corazón y Él es el que lo va a, ¿qué? A circuncidar, de acuerdo a Deuteronomio 30, ¿sí? Entonces, ¿qué dice?
La palabra está muy cerca, no te endurezcas, no digas, ay, no, eso está muy difícil. No, sé constante, sí, se empieza a hacer docto en las escrituras y eso qué te va a hacer, pues lo que dice Pablo acá en Romanos, que los gentiles, aquellos que nos apartamos de los mandamientos, aquellos que estábamos sin pacto, sin Dios, sin nada en el mundo, que perdimos la identidad, que perdimos las promesas, pues está hablando de esto. Ahí sí empieza diciéndonos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, al confesar es lo mismo que estaba diciendo anteriormente. Si te convirtieres al Señor tu Dios y obedeces, pues ahí sí vas a creer que el Señor levantó a Yeshua de los muertos. ¿Por qué? Porque ya tienes una convicción desde atrás, porque entendiste que se cumplió lo que está acerca de Isaías cuando Abraham va a ir a sacrificar a su hijo, cuando un padre por amor sacrifica a un hijo, ¿sí? Imagínense, ya podemos entender y decir, o sea, se está cumpliendo lo que dice en la palabra. Entonces sí es fácil de obedecer si yo sigo al Eterno. ¿Por qué? Porque estás escuchando la palabra una y otra vez. Y como estás dispuesto a obedecerle al escuchar su palabra, pues el que va a hacer va a ir circuncidando tu corazón. ¿Qué quiere decir circuncidando tu corazón? Limpiándolo, pasándolo de un corazón de piedra, duro, rígido, que por más que tú lo golpees, no siente nada, a un corazón blando que palpita, ¿sí? Y al palpitar, pues que empieza a generar vida, ¿sí? Que cuando yo le pellizco, ahí sí siente, ¿cierto? Porque ya está con vida, ya está en carne. Entonces, ¿por qué nos apartamos? ¿Por qué estuvimos en otro lado? Porque no quisimos escuchar la palabra de Dios de antemano. ¿Cuántas veces la rechazamos anteriormente? ¿Cuántas veces no le dábamos la importancia necesaria aún estando en doctrina cristiana, sea católica, sea evangélica? Pero pues no le dábamos la importancia a la Torá, no le dábamos la importancia al Antiguo Testamento, ¿cierto? Solo nos fundamentamos en el Nuevo Testamento y eso se puede decir que la conocíamos, ¿cierto? Si es que la conocíamos a su totalidad, pero conocíamos un poco más las cartas de Pablo que las cartas generales. Ahorita que entremos a estudiar las cartas generales, por lo menos yo no las llegué a estudiar estando desde chiquita en una iglesia cristiana protestante. Imagínense, yo nunca estudié casi las cartas, no sabía ni qué decía la carta de Judas, ni la de Santiago, por ahí la de Pedro, una que otro versículo, ¿sí? Pero en sí, en su contexto total, no lo conocía. Lo digo yo porque ya eso yo lo pasé, o sea, por mi propia cuenta. No sé ustedes que hayan vivido a lo largo de su estadía en iglesia, sea católica o sea cristiana o en sus diferentes, o si son ateos, pues no llegaron a conocer mucho de esto. Pero al oír la escritura, pero al poner disposición de querer ser hijos de Dios, de querer tomar nuevamente el pacto y decir, sí, Dios mío, yo voy a hacer, yo voy a dejar que tú me dirijas, que tú me gobiernes, voy a estar bajo tu constitución, que son los mandamientos, que es la Torá, pues ahí sí voy a obedecerte, ahí sí voy a seguirte, ¿sí? Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Conforme a ese contexto, ahora sí podemos entender lo que Pablo nos estaba diciendo ahí en Romanos 10, ¿no? Del 8 al 10. Entonces ahí sí lo podemos entender. Vamos a ver un bosquejo, ¿sí? De este libro de Deuteronomio. No sé si hasta acá quedó claro, quedaron algunas preguntas antes de seguir. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Julie, gracias. Vale. Entonces vamos a ver Sí. que vale, gracias. Vamos a ver que este libro pues se divide en 4 sermones,
¿sí? 4 enseñanzas que definitivamente son cosas que ya habíamos estudiado anteriormente, ¿sí? Y que las vamos a recordar un poquito acá, no mucho, pero sí vamos a tenerlas en cuenta acá en esto. Entonces, en el sermón 1, que son de los capítulos 1 al 4, hace un recuento del relato de todo el éxodo, ¿sí? Desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí, todo lo que pasó en esa época, ¿sí? Ya en el sermón 2, ¿qué hace? De los capítulos 5 al 27, pues vuelve a repetir el pacto, ¿sí? Vuelve a hablar de este pacto renovado, de este pacto que se renovó cuando. Recordemos que las primeras tablas que hizo Moisés cuando bajó, perdón, y vio a este pueblo que estaba totalmente perdido en la idolatría con este becerro de oro. ¿Qué hizo? Rompió las tablas, ¿cierto? Se quebró, se puede decir así que el primer pacto, pero no se quebró el pacto, se quebró fue quienes los corazones a los cuales estaba dirigido el pacto. ¿Qué pasa ahí? Después de que él coge, quema otra vez el becerro, vuelve a hablarle al pueblo, a exhortarlo, va ante el Eterno, le suplica perdón, le suplica que vuelva a restaurar el pacto, ¿sí? Que no se aleje de las promesas que él dijo y le vuelve a dar otras tablas, ¿sí? Que ese otras tablas habla de otra vez de un pacto renovado. No quiere decir que el pacto cambió, el pacto no cambió, los mandamientos no cambiaron, siguieron los mismos. ¿Qué fue lo que cambió? Cambiaron los receptores, ¿sí? Aunque para esta época de Moisés todavía eran los mismos, por eso le entregó 2 tablas de piedra, en 2 tablas de piedra se escribieron los mandamientos. Que eso que nos recuerda al pacto renovado, el primero se rompió, todos fueron endurecidos, no quisieron escuchar al Eterno, se alejaron, por eso las 10 tribus se perdieron entre las naciones, los cuales estamos nosotros, ¿cierto? Y ya el que Yeshua viniera, muriera y con su sangre sellara esta renovación del pacto, al igual que Moisés cuando bajó con esta segunda tablas, hizo un sacrificio y con la sangre de este sacrificio roció a todo el pueblo, así hizo Yeshua al morir en la cruz por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué él hizo? Al renovar ese pacto, pues ya ahora sí nosotros como gentiles, como gente que andábamos sin pacto, sin Dios en el mundo, pudimos entrar a lo que dice Deuteronomio 30. Sí, que ya como estábamos en maldición, ahora sí podemos arrepentirnos, convertirnos y volver a obedecer a lo que el Eterno nos estaba pidiendo, ¿sí? Y después que sigue en el sermón 3. En el sermón 3 vamos a ver desde los capítulos 28, donde están las maldiciones y las bendiciones, al capítulo 30, que fue el que hace poquito leímos. ¿Que en qué consiste? En el pacto renovado, en lo que ya les dije y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Nos muestra la opción de si queremos la vida o la muerte, la bendición o la maldición, ¿sí? Y ya en el cuarto sermón y último, ¿qué nos da? Nos da las despedidas y son los últimos 4 versos del 30, los 4 últimos capítulos, perdón, del capítulo 31 al 34. Entonces, ¿qué nos da? Las despedidas, bendiciones y profecías y un cántico de Moisés. Sí, entre estas profecías pues está que se va a levantar un profeta igual que él, que va a hablar las palabras y que si lo van a rechazar, pues sería peor. ¿Y quién es ese profeta que se levantó después de él, que sería igual que él o haría su misma función? Yeshua, porque Yeshua es el único que ha hablado con el Padre, el único que tuvo contacto cara a cara con el Padre, al igual que lo tuvo Moisés, ¿no? Y si lo vemos más desde el punto de vista de que Yeshua es el mismo Dios, ¿no? Pero eso ya es otro tema y lo iremos hablando a lo largo de los libros, ¿listo? Y es un tema contradictorio que es difícil de entender, pero no vamos a entrar mucho en ese tema.
Les recuerdo, no vamos a ver mucho acerca de este libro porque ya, como vimos, es una repetición de lo que ya pasó en los anteriores, ¿sí? Y lo único que vamos a leer es esta canción de Moisés, la cual Moisés dice que debemos aprenderla y transmitirla de generación a generación. ¿Y cómo es más fácil aprender algo? A través de la música. ¿Cierto? Si tú le enseñas a un niño el abecedario así hablado y hablado y hablado, el niño no se le queda fácilmente. Pero allá póngale rítmica y póngale así un sonsonete bien bonito, una canción bien rítmica, pues ahí sí se la va a aprender más fácil, ¿cierto? Porque a través de la música se queda mucho más las palabras. Por eso Moisés dijo que debíamos transmitir esta canción de generación a generación. ¿Y qué es lo que dice esta canción? Vamos a ver Deuteronomio 30 del 1 en adelante. Y dice, escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Acá recordemos que Moisés siempre pone dos testigos, al cielo y a la tierra, lo vimos también en Deuteronomio. ¿De acuerdo a qué? Que cuando tú vas a hacer algo o vas a pregonar algo, tienes que poner dos testigos para que verifiquen lo que tú estás haciendo y estén y digan ante el Eterno que sí, tú hiciste eso. Entonces, ¿quién pone Moisés como testigos? Al cielo y a la tierra. Testigos que no han pasado hasta el momento, ¿no? Y sigue en el verso 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre del Eterno proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna equidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. O sea, ¿qué nos dice acá en los primeros y acá con este 5 que cambió totalmente? Dios es recto, Dios nos cambia, Dios es justo. O sea, nos dice las características principales de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿cierto? Pero ¿quién fue el hombre que transgredió? ¿Quiénes fueron los que realmente rompieron el compromiso? El hombre, el pueblo, ¿sí? Desde Adán, ¿quién fue el que se corrompió? El mismo hombre, la misma humanidad. Por eso dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, o sea, de los seres humanos es la mancha, no es de Dios la corrupción. Dice, generación torcida y perversa, a lo largo que vimos de Génesis a Números. ¿Qué pasó con la generación? Constantemente caían en pecados reiterativos, ¿sí? En la maldad, en la muerte, en querer lo suyo, en la codicia, ¿sí? ¿Y qué sigue diciendo el verso 6? Así pagáis al eterno pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? O sea, imagínate, lo dices desde Adán hasta ahorita, pues realmente él fue el que nos creó, realmente somos ignorantes, ¿no? Y dice, él te hizo y te estableció. Mentira, no es, lo hizo en Génesis. Nos creó, nos dio una casa totalmente pura, buena, que nos daba todo lo que necesitábamos y que hizo el hombre, la corrompió, hizo todo lo que quiso, ¿cierto? Y sigue en el verso 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo? Acá le dio y acá ya está hablando cuando ellos fueron divididos, les dice, pregúntale a sus padres
¿Por qué fueron divididos? ¿Por qué el Altísimo hizo heredar a las naciones cierta parte de ellos, ¿sí? Y por qué puso división según, o sea, cuando ellos conquistaron Canaán, ¿por qué le puso límites según el número del pueblo de Israel? O sea, acá está hablando de la repartición de las tierras ya para el tiempo de Josué, que eso Moisés ya lo sabía porque Dios se lo había mandado a Moisés y Moisés se lo impartió a Josué para que entrara a conquistar la tierra, ¿sí? Sigue en el 9. Porque la porción del Eterno es su pueblo, el pueblo escogido de Dios, ¿quién es? Israel. No es Colombia, no es México, no es Argentina, no es ningún otro país, sino Israel, ¿cierto? Y sigue diciendo, Jacob, la heredad que le tocó, o sea, los hijos de Jacob, las 12 tribus, incluyendo la 13, que es Levi, que la heredad suya es el Eterno. Y sigue en el verso 10, le halló en tierra de desierto, donde escogió a Abraham, en el desierto, ¿sí? De Mesopotamia, y dice, y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a niña de su ojo. ¿Cómo lo guardó? A través de los 40 años con una nube, no les faltó comida, no les faltó agua, no les faltó vestido, tenían calor de noche, tenían sombra de día, o sea, los cuidó como a niña de sus ojos. Y sigue diciendo el verso 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas, o sea, él siempre los protegió. Dice el 12, el Eterno solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió de los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del dulce, del duro pedernal, mantequilla de vaca y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos con lo mejor del trigo, perdón, y de la sangre de uva bebiste vino, que está hablando ya cuando entrara a la tierra prometida iba a tener toda esa bendición, iban a tener del mejor vino, de la mejor uva, de los mejores corderos, iban a tener, mejor dicho, bendición sobreabundante, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 15, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo acá? ¿Qué es lo que está diciendo, anticipando proféticamente Moisés lo que iba a hacer después del pueblo? Después de que empezaron a ser bendecidos, que recibieron toda esa abundancia cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué hicieron? Se engordaron, empezaron a hacerse abundantes, cogiendo cosechas y todo para ellos, y que dice, y abandonaron a su Dios, se apartaron de él, y eso ya lo vamos a ver a lo largo de la historia, como las 10 tribus definitivamente tuvieron bendición sobreabundante, pero también abandonaron al Eterno, ¿sí? Y dice el 16, le despertaron a celos con dioses ajenos, se fueron adorando a dioses que no debían adorarlo. Y dice, lo provocaron a ira con abominaciones. Sigue en el verso 17, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Empezaron a meter los dioses de otras naciones, y eso lo vemos a lo largo de los profetas, que empezaron a adorar los dioses de Moab, de Amón, de Moab, de los filisteos, bueno, de todos estos pueblos
que tenían a su alrededor, empezaron a adorarlos a todos a ellos. Incluso un rey muy sobresaliente, Salomón, llegó a caer en esto de dar en sacrificio incluso a sus propios hijos. Por eso Dios, pues, ¿qué hizo? Los maldijo con dividir el pueblo en dos por culpa de Salomón, por ir en contra del Eterno, ¿sí? Por hacer esto que él ya había dicho que no podían hacer. ¿Sí? Y dice el verso 18, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador, y eso lo vemos a lo largo de toda la escritura. Cuando estemos ya llegando a la historia y a los profetas, vamos a ver realmente que el pueblo totalmente se fue, se desvió y menospreció todo lo que el Eterno les dio. Y sigue diciendo en el verso 19, y lo vio el Eterno y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. O sea, aquellos que él escogió, que cuidó, que les dio de todo, llegaron a menospreciarlo y rechazarlo sin importarle nada. Y sigue en el 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Sí? Sigue en el 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Ahí de quién está hablando? De aquellos que están entre las naciones buscando del Eterno. Nosotros vamos a provocar a celo a aquellos que se quedaron. ¿Quiénes se quedaron? ¿Quién es el Eterno? No le dijo, de ellos esconderé mi rostro. A quienes sí le dijo. A las 10 tribus, a la casa del norte, les dijo, yo a ustedes no los quiero ver, le pasó carta de repudio y se los llevó en medio de las naciones. En cambio, ¿quiénes se quedaron como lámpara encendida en medio de la tierra? Judá. Judá todavía se puede reconocer como pueblo del Eterno. A ellos son los que nosotros vamos a provocar a celo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que no es pueblo. Nosotros no somos pueblo. ¿Quién de acá de nosotros puede decir, yo soy israelita? ¿Quién? Me puede decir, yo tengo ciudadanía de Israel. Bueno, a no ser que seas judío, ¿no? Y tengas familia judía, puedes entrar fácilmente. Pero de otro modo, no podemos probar que tenemos ciudadanía israelita, ¿cierto? Por eso dice que los provocará a celo con un pueblo que no es pueblo y los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Cuántos de nosotros no fuimos insensatos? No comprendimos la verdad hasta que pasó ciertas circunstancias en nuestras vidas que nos hizo mirar hacia el cielo y reconocer a Dios como nuestro Dios, a ser como Ruth, que dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ¿cierto? Hasta ese momento fue que llegamos a ser racionales, a ser sensatos, a realmente adorar al Eterno. Pero para el pueblo judío, nosotros ¿qué somos? Insensatos. Gente que se quiere hacer de algo que no les pertenece. Eso es lo que piensan ellos, ¿sí? ¿Y qué dice el 22 y qué nos sigue diciendo? Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré mares sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. ¿Qué quiere decir? Sigue diciendo, ya les explico. Sigue en el 24. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, como veneno de serpientes a la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, hacia el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano.
¿sí? Entonces, ¿qué dice? Le voy a enviar pueblos para que lo vuelvan esclavos. Los voy a enviar pueblos para que ellos aprendan, si no por las buenas, van a aprender a las malas, ¿sí? ¿Y qué dice ahí en el 26? Imagínense, esto se cumplió desde el 722 antes de Cristo y esto Moisés lo dijo más o menos para el 1400, años más, años menos, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Dice en el 26, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre ellos los hombres la memoria de ellos, de las 10 tribus, quien se acordaba. Nadie hasta muy poquito tiempo que ya se está empezando a revelar esto. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, estamos ya a las puertas, ¿sí? ¿Y qué dice el 27? De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no el Eterno. ¿Qué pasó con Asiria? ¿Por qué tanto juicio para Asiria? Porque hoy en día ni se escucha ese imperio. Porque ellos fueron del uno de los que dice, de los que dijo esto. Se burló el Eterno, nunca entendió que el Eterno fue el que hizo las cosas y los utilizó como instrumento. Al no entender eso, pues, ¿qué pasó? Hizo lo que dice acá, se perdieron del todo, ¿sí? Dice, no sea que digan, ¿sí? Y siguen el 28 porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. ¿Qué pasó con Asiria? No hubo entendimiento y por eso les pasó lo que les pasó. Dijo el 20, sigue en el 29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Qué les esperaba? La maldición, no les esperaba nada, no pudieron seguir más. Y dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y el Eterno no los hubiera entregado, o sea, ¿quién hubiera podido realmente tocar a Israel y haber pasado lo que había pasado si es que realmente el Eterno no lo permitió? Imagínense lo que nos está diciendo acá. Por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones fue que el Eterno permitió todo esto para castigarnos. Y nos sigue diciendo, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Nuestra roca, ¿quién es? El Eterno. Pero la roca de las naciones, ¿quiénes son? Ídolos falsos. Ídolos que nunca se van a parar y nunca van a poder hacer lo que sí hace el Eterno. ¿Sí? Y sigue diciendo, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Imagínense. Sigue en el 32, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoñosa, cruel de áspides. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura, porque el Eterno juzgará a su pueblo y por amor a sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Hay de aquellos que hicieron más de lo que el Eterno le pidió que los disciplinara, más no que se volvieran crueles con el pueblo, ¿sí? Y eso pasó con muchas de las naciones. Por eso es que en la profecía de Amós vemos cómo son juzgados, ¿sí? Y acá, ¿qué dice en el verso 35? Mía es la venganza y la retribución. Ahí es donde nos confirma que nosotros debemos de dejar todo en manos de Dios. Él va a llevar la venganza y la retribución en su
tiempo. A Asiria le llegó su retribución y su venganza a su tiempo. Más o menos para el 612 empezó su caída hasta que llegó Babilonia y ¿qué hizo? Los conquistó, ¿sí? Y hasta hoy en día ni se sabía, más o menos hasta 1800 algo, fue que se empezó a saber que realmente existía este imperio, pero antes ni se sabía ni se nombraba. Entonces, imagínense cuánto no se ha cumplido las profecías, ¿cierto? Y sigue en el 37 y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, de sus ofrendas. Levántese, que os ayuden y os defiendas. ¿Qué está diciendo acá el Eterno de esas naciones que hicieron todo esto? Pues si ustedes tienen sus dioses a quienes les estaban haciendo todo eso, pues ¿por qué no se levantan y los defiende? ¿Por qué no hacen lo que yo hago con mi pueblo? Imagínense. Sí, o sea, como desafiando a los mismos dioses, pelea de dioses, por así decirle. Sigue en el 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. O sea, él dará su pago justo a cada quien. Sigue en el verso 42. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Alábele, porque él va a dar la retribución a aquellos que hicieron daño a su pueblo. Y sigue en el 44. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este canto a los oídos del pueblo, y él y Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, o sea, no es cosa que no se vaya a cumplir, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, imagínense si no estaba diciendo semejantes cosas este solo capítulo, ¿no? Nos está dando una corta historia del pueblo Israel hasta ya llegar a tomar posesión de la tierra. Entonces, acá en este canto les estaba diciendo, si ustedes no guardan la ley, definitivamente va a pasar todo esto, y aún así teniendo el canto, pues definitivamente yo creo que se les olvidó enseñarlo, y por eso el pueblo cayó en semejantes cosas que pues hasta actualmente todavía estamos pagando las consecuencias, ¿no? No sé si tengan dudas o preguntas hasta acá o quieran añadir algo. ¿Vamos bien? No, todo bien. Gracias. Todo bien, gracias, Juliet. Vale, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a ver los últimos detalles del libro, si ya vamos a acabar con este libro. Y vamos a ver de que después de que Moisés da este canto, después de que los bendice, sí, bendice a todo el pueblo,
el Señor le dice que vaya y que vaya y suba, perdón, a la cima del monte Nebo, ¿sí? Y allí es donde él puede ver la tierra, la cual va a heredar el pueblo, pero no puede entrar a ella. O sea, el Señor sí le permite verla, mas no puede entrar a ella, ¿sí? Y aquí es donde realmente él está sepultado. No se sabe en qué lado del monte Nebo, ¿sí? Y pues ahí es donde él está esperando que el Señor lo resucite cuando pues él venga por segunda vez. Entonces, las escrituras nos enseña que cuando venga el Señor por segunda vez, es muy probable que Moisés vaya a ser levantado en un cuerpo para andar predicando el mensaje del arrepentimiento en las naciones. Es decir, que es muy probable que él sea uno de esos dos testigos, ¿sí? Se sabe que uno es Elías por una de las profecías, ¿sí? Que hay. Se cree que uno es Elías y el otro muy posiblemente puede ser Moisés, muy posiblemente, no está confirmado y no se sabe cuáles son los planes del Eterno. En estos dos testigos puede ser Moisés, otros dicen que puede ser Enoc, el que habla Génesis, ¿sí? El que habla Génesis en cuanto a que no obedeció los caminos de Dios y se perdió, o sea, él fue uno de los que tampoco vio la muerte. Entonces no se sabe quién, ¿sí? Otros dicen que puede ser también Juan el Bautista, pero bueno, eso son cosas que ahorita no se sabe, ¿sí? Todo esto está a especulaciones, pero puede que sea verdad, ya que con Yeshua, quienes se presentaron en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, pero pues igual no está confirmado, ¿sí? O sea, eso es pura deducción, pero no se sabe a ciencia cierta. ¿Listo? Igual cuando entremos ya más a los evangelios, a las cartas y todo esto, pues vamos a ver un poquito más a fondo acerca de todo esto. ¿Listo? Pero es por algo que a Moisés lo tienen en cuenta esto. Entonces vamos a ver el texto a memorizar de este libro de Deuteronomio, ¿sí? Que cuáles, y en este texto pues vamos a ver el secreto de la vida exitosa y plena que realmente todo ser humano debería tener, ¿sí? Si tú quieres una vida plena, exitosa, pues vamos a verlo en este texto a memorizar, que es Deuteronomio 6 del 4 al 7, que realmente ese es lo que todos nosotros deberíamos cumplir o tenemos que cumplir, que cuál es el gran mandamiento que recitó Yeshua en, en una de sus enseñanzas. Dice, oye Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. O sea, siempre tienes que estar constantemente enseñando estas palabras del Eterno, es decir, la Torá, esta instrucción, ¿para qué? Para esto, para hacer bendición y para mostrar que realmente amamos al Eterno. ¿Listo? Entonces, con esto terminaríamos este libro de Deuteronomio. No sé si quieran añadir algo o tengan alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Lo bien? Dicen por ahí. Sí, todo bien, Juliet, gracias. Bueno. Entonces, vamos a ver, déjenme en un momento, abro el libro que sigue, que es Josué, para dar por lo menos la introducción hoy. ¿Listo? Y voy a parar este video. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo.